Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. En el día de hoy quiero hablarte de las consecuencias que vienen por hacer las cosas a nuestra manera. Mira lo que le pasó a Moisés. Estamos leyendo Éxodo capítulo 2, verso 14. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer el egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Si tú lees la historia, sucede que él al día siguiente de haber matado a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus compatriotas, él al día siguiente sale nuevamente a mirar y se da cuenta de que hay dos personas que están peleando, están discutiendo. Entonces él interviene y estas palabras se las dice uno de esas personas. Le dice: ¿quién te puso? ¿Quién te eligió? ¿Quién te ha establecido? ¿Quién te mandó a ser nuestro juez, a ser nuestro libertador, a ser nuestro gobernador? Fueron prácticamente lo que le quiso decir esa persona. ¿Quién te metió a ti en esta situación? Si bien él quería ser ese libertador, ¿verdad? Porque él había sido creado para ser libertador, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la forma, el camino que escogió no era el camino ni la forma que Dios tenía. Como te decía en videos pasados, Dios no nos va a mandar o no nos va a dar una forma en donde tengamos que encubrir, en donde tengamos que hacer cosas malas. Si el camino que estamos tomando nos lleva a encubrir cosas o a hacer cosas que no están bien, definitivamente eso no es la forma de Dios. Cuando nosotros decidimos tomar decisiones por nuestra cuenta, sin tomar en consideración lo que el Señor nos dice, estamos sin la protección o sin el cuidado, la cobertura de parte de Dios. Porque aquí en la palabra esta persona le está diciendo: ¿quién te mandó? O sea, ¿quién a ti te puso entre esta persona y yo? O sea, ¿quién te eligió? O sea, ¿dónde está esa persona que te dijo sé libertador? Hay una diferencia entre el Moisés que intervino y entre el Moisés de 40 años después. Porque si el pueblo de Israel hubiese preguntado ¿quién te mandó?, el Señor le dijo: dile que yo soy, te mandó. Entonces ya tenía, como por así decirlo, una carta de presentación que dijera: me ha enviado el Señor. En la primera ocasión no tenía carta de presentación, no tenía un respaldo que le dijera: Dios me dijo que lo hiciera de esta manera. Entonces así sucede con nosotros. Si hacemos nuestros sueños y tratamos de cumplir nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas a nuestra manera y no le pedimos o no le consultamos a Dios, estamos sin carta de presentación, estamos sin respaldo de Dios. Entonces las consecuencias que van a venir vamos a tener que enfrentarlas solos. Después no nos vayamos a quejar de que por qué esto pasó, de que por qué el Señor lo permitió. Debemos entonces hacer lo primero y es: Señor, esta es la forma, esta es la manera, consultarle al Señor, ¿sí? Ser muy sabios y ser como muy intencionales en cuanto a querer hacer las cosas como Dios quiere o a la forma que Dios quiere. ¿Qué cuesta? Obvio que cuesta. Pero el camino fácil nos va a llevar pues a que tengamos que enfrentar consecuencias, pero con el camino difícil pues vamos a tener el respaldo de parte de Dios. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.